Muy bien, ahora vamos a empezar a entrar en las funciones, que son una parte realmente importante de cualquier tipo de programación, porque puedes crear bloques de código que puedes ejecutar en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que vamos a ver la creación de funciones básicas. Vamos a ver la declaración de funciones frente a las expresiones. Vamos a ver las funciones de flecha, algo llamado IFS o expresiones de función invocadas inmediatamente. También vamos a ver el alcance, que es realmente importante en la programación, porque esto te permite saber en qué contexto se está ejecutando tu código, si es el alcance global o si está dentro de un ámbito de función, u otro tipo de ámbito de bloque. Y luego también vamos a ver cosas como el contexto de ejecución y la pila de llamadas, lo que puede parecer un poco avanzado. Pero como dije, quiero que no solo aprendas la sintaxis, sino que entiendas lo que está sucediendo bajo el capó en el navegador, lo que realmente está sucediendo. Y el contexto de ejecución es algo que creo que te beneficiará aprender ahora, en lugar de dentro de 2 años. Así que es solo el último, creo que 2 o 3 videos hablaremos de esas cosas. Y no vas a necesitar aprender ningún código avanzado ni nada por el estilo. De hecho, vamos a ver un código muy simple, pero solo mira lo que realmente está sucediendo detrás de escena con el contexto de ejecución, con la pila de llamadas, y así sucesivamente. Muy bien, eso es todo. Sigamos adelante y comencemos con las funciones. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones y el alcance. Y sé que muchos de ustedes ya entienden las funciones, y eso está bien. Pero si quiero que las personas que son nuevas en JavaScript y nuevas en la programación básicamente puedan comenzar desde cero y aprender qué son las funciones y cómo usarlas. Así que comencemos con algunos de los conceptos básicos. Entonces, en primer lugar, una función es una forma de agrupar código que puede ejecutar más tarde. Puede ejecutar en cualquier momento y tantas veces como desee. Y es una forma de hacer que su código sea más legible y fácil de entender. Entonces, para crear una función, en realidad hay varias formas, y te voy a mostrar varias formas, pero por ahora, vamos a hacer la forma básica de crear una función, y eso es usando la palabra clave function. Entonces, después de eso, podemos darle a una función cualquier nombre que queramos. Digamos que queremos llamarla sayHello, y luego necesitamos agregar entre paréntesis. Ahora, en las llaves aquí es donde va el cuerpo de la función. Este es el código que se ejecutará cuando ejecutemos nuestra función. Así que voy a hacer que esta función haga un registro de consola simple de Hello World. Ahora, si guardo esto, no va a pasar nada porque todo lo que he hecho es definir o declarar la función. No lo he ejecutado. Para ejecutarlo, tenemos que poner el nombre de la función y luego un conjunto de paréntesis. Así que si sigo adelante y guardo eso y lo ejecuto, verás que registrará la consola Hello World. Así que esa es la función más simple que podrías escribir. Ahora, cuando se trata de pasar datos a una función, lo hacemos con parámetros. Y hay una diferencia entre los parámetros y los argumentos. Muchas veces se usan indistintamente, lo cual creo que está bien, pero para ser realmente específico, cuando estás declarando una función, como, digamos que tenemos una función llamada add. Y cuando estamos poniendo aquí las variables que queremos que se puedan pasar, como, digamos que queremos x e y. O seamos un poco más específicos, diremos num1 y num2. Entonces esta función toma 2 números. Estos son los parámetros que puede tomar la función. Y luego lo que voy a hacer que esta función haga es simplemente el registro de la consola num1 más num2. Así que evaluará esa expresión y la registrará en la consola. Ahora, cuando llamo a esta función, entonces digo sumar, y luego paso los números que quiero agregar, digamos 5 y 10, estos son argumentos. Cuando declaras la función, estos son parámetros. Cuando pasas un valor aquí, estos son argumentos. Pero de nuevo, la gente dirá, estoy pasando un parámetro de 5, y creo que está bien. No soy uno de esos estrictos. Y solo para ser claros en el vocabulario, cuando ejecutamos una función como esta, esto es invocar una función o llamar a una función. Cuando hacemos esto, esto está definiendo o declarando una función. Ahora, la mayoría de las veces cuando creamos funciones, estamos devolviendo algún tipo de valor.
Estas funciones particulares que acabo de crear no están devolviendo nada, simplemente están haciendo un registro de consola, pero por lo general devolveremos algo. Entonces, para darte un ejemplo, digamos función y llamaremos a esto resta. Y esto va a abarcar, de nuevo, digamos num1 y num2. Y llegaré al alcance, pero solo debes saber que estas variables, aunque sean iguales, está bien porque son parámetros de función en funciones diferentes. Así que puedo usar num1 aquí y aquí. No pude usarlo como en el ámbito global. No pude crear num1 y luego crear num1 de nuevo. Así que aquí, sigamos adelante y regresemos. Hacemos eso con la palabra clave return. Y vamos a devolver x, no x, num1 menos num2. Ahora, voy a seguir adelante e invocar esto diciendo subtract. Y luego voy a pasar, digamos, 10 y 2. Ahora, si guardo esto, no vemos nada en la consola porque no hemos hecho ningún tipo de registro de la consola. Lo que hicimos fue devolver el resultado de esta expresión. Ahora, entraré en por qué devolvemos valores en un segundo, pero sepa que cualquier cosa que hagamos bajo esto, como vamos a simplemente console log, diremos después del return. Si sigo adelante y ejecuto esto, no vemos el registro de la consola. Eso es porque ya hemos regresado. Ya hemos salido de la función. Así que no va a ejecutar nada después. Y en VS Code, puedes ver que es una especie de contraste más ligero. Ahora, la razón por la que devolvemos algo es porque queremos hacer algo con ese valor. Así que en este caso, digamos que queremos ponerlo en una variable. Así que realmente puedo establecer, digamos aquí mismo, diremos const, y luego decir resultado igual a restar 10 de 2. O debería decir 2 de 10. Y luego puedo hacer lo que hago con ese resultado, así que solo lo registraré en la consola. Diré el resultado del registro de la consola. Y ahora obtengo 8. También podría simplemente registrar en la consola la función. Podría decir restar. Y digamos, no sé, 25. Si guardo eso, obtengo 15. Muy bien, así que en lugar de iniciar sesión en la consola desde aquí, esto va a contener el valor que se devuelva. Y puede haber casos en los que devuelva sin ningún valor. Simplemente scribes return. Y eso es bueno para, digamos, que estás enviando una solicitud a un backend o una API y estás actualizando algo en una base de datos y en realidad no necesitas devolver nada. Podrías simplemente devolver sin ningún valor. Muy bien, ahora en el siguiente video, quiero hablar más sobre argumentos y parámetros. Sé que los mencioné aquí y te mostré lo básico. Pero quiero hablar un poco más sobre eso en el próximo video. Muy bien, chicos, así que en el último video, vimos que podemos crear funciones. Y podemos permitir que los datos se pasen creando parámetros o params. Y luego los datos que pasamos cuando invocamos la función se llaman argumentos. Así que quiero investigar un poco más sobre eso. Así que vamos a crear una función aquí. La llamaremos registeruser. Y digamos que toma un usuario, que en este momento solo será una cadena. Y luego voy a regresar de esto, digamos, usuario. Y luego simplemente concatenaré y diré es registrado. Obviamente, en la vida real, te conectarías a una base de datos e insertarías un usuario y esto y aquello. Esto es solo por ejemplo. Así que vamos a devolver esa cadena. Y luego voy a console, log register user. Y pasaremos una cadena de John. Y luego en la consola, puedes ver que obtenemos John is registered. Ok, así que crea un parámetro de user. Pasamos en el argumento de John. Ahora, en primer lugar, si no es obvio, esta variable de usuario aquí no está disponible fuera de la función. Está en lo que llamamos el ámbito de la función, y voy a hablar más sobre el alcance en un video muy pronto. Pero solo para aclarar eso, solo para mostrarles que, si console log user, dice que user no está definido. Así que aquí en el alcance global, no ve esa variable de usuario. Ahora, si tuviera que console log register user sin pasar nada, a pesar de que definí user, puede ver que obtengo un definite como user. Porque recuerde, una variable que no ha sido definida, tiene un tipo de datos undefined y un valor undefined. Entonces, lo que podríamos hacer para tener un valor predeterminado, en realidad hay un par de formas en que podríamos hacerlo.
A la antigua usanza antes de ES 2015, así que vamos a entrar aquí, fue tener una declaración if. Sé que aún no hemos repasado los condicionales, pero esto es bastante simple. Solo diríamos que si no, recuerde que la exclamación es básicamente lo contrario. Así que podríamos decir si no user, significa que no se pasó, entonces podríamos tomar esa variable de usuario y asignarla. Así que llamémoslo bot. Y ahora, si guardo eso y lo ejecutamos, verás que dice que el bot está registrado. Ahora, con la actualización ES 2015 o E6, hay una manera más fácil de tener parámetros predeterminados, porque no quieres tener que hacer esto para cada parámetro que tienes. Así que vamos a comentar eso. Y luego aquí arriba, lo que podemos hacer es simplemente decir usuario igual, y luego establecerlo en lo que queramos como predeterminado. Y ahora, veo que bot está registrado. Si tuviera otra variable y quisiera establecerla en un valor, podría hacerlo así, simplemente agregando un signo igual. Así que esos son los parámetros predeterminados. Permítanme poner un comentario aquí. Así que default params. Y luego, lo siguiente que quiero mostrarles son los parámetros Rust. Y si recuerdan algunos videos atrás, cuando vimos la desestructuración, les mostré que con eras, pueden desestructurar valores en variables. Y luego podrían usar el operador Rust para básicamente poner el resto de ellos en una matriz. Y pueden hacer más o menos lo mismo con sus parámetros o con sus argumentos. Así que vamos a crear una función aquí, la llamaremos un. Y voy a usar el operador Rust aquí con una variable llamada numbers. Y eso se puede llamar como quieras. Y luego vamos a hacer, quiero que te acostumbres a usar return. Así que simplemente devolveremos desde aquí numbers. Y quiero mostrarte lo que obtenemos. Ahora, ya que usamos return, solo tenemos que registrar la función en la consola. Así que diremos un. Y luego pasemos 1, 2, 3 y veamos qué obtenemos. Así que nos da una matriz con todos los argumentos que pasamos. Y podría pasar tantos como quiera aquí. Y todo se pone en una matriz llamada números, una matriz de ámbito de función llamada numbers. Ahora, sé que no hemos repasado los bucles for ni nada. Pero solo quiero mostrarte que podríamos usar un bucle for para tomar todos los números que se pasan y luego sumarlos. Así que sigamos adelante e inicialicemos una variable aquí llamada total. Y vamos a establecer eso en 0. Y luego quiero hacer un bucle a través de. De nuevo, voy a repasar los bucles en profundidad más adelante, pero digamos const num. Así que vamos a decir num de números. Así que, básicamente, para cada uno de los números, vamos a llamarlo num. Y luego voy a tomar esa variable total, y voy a usar los más iguales aquí para poder agregar num a cada uno después de cada iteración. Y entonces solo voy a devolver el total. Así que ahora, si conecto la suma de registros con consola y paso del 1 al 5, obtengo 15 porque solo los estoy sumando todos. Si sumo 6, 21. Si sumo 100, 121. Y de nuevo, el cuerpo no importa, solo quiero que entiendas que básicamente puedes pasar un número ilimitado de argumentos usando el operador Rust y que todos esos se colocan en un array. Muy bien, ahora, no siempre vas a obtener valores primitivos pasados como argumentos. De hecho, la mayoría de las veces, pasas objetos y matrices y cosas. Así que digamos objetos como params. Y lo haremos, nos registramos. Hagamos wagen user y digamos que toma un usuario. Pero esta vez, va a ser un objeto. Entonces, obviamente, podrías usar cualquiera de las propiedades que están en ese objeto. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una consola. Haremos un return. Así que diremos return, y usaré un literal de plantilla aquí. Y digamos que el usuario, supongo, sí, solo pondremos el user. Y digamos que el usuario tiene una propiedad name con el id de, y luego haremos user.id está logueado. Y luego aquí abajo, lo que podríamos hacer es pasarlo de varias maneras. Podríamos ponerlo en una variable como esta. Y podríamos darle un id y luego un nombre. Y luego podríamos llamar a login user. Y podríamos pasar ese usuario.
Y si guardo en realidad, lo devolvimos. Así que necesitamos realmente registrarlo en la consola. Entonces, si hago eso, obtenemos el usuario, John, con el ID de 1 está logueado. O podrías pasarlo en vamos a hacer otro log de consola. También podrías pasar así. Pongamos el object. Y digamos ID2 y nombremos a Sarah. Y luego obtenemos el usuario Sarah con el ID de 2 está logueado. Así que también podemos pasar en Eras. Digamos Eras como params. Y ahora voy a crear una función finalmente que es semi-útil. Así que crearemos una función que obtendrá un número aleatorio de una matriz específica que pasemos. Y si quieres pausar el video e intentar esto por tu cuenta, puedes, porque ya hemos visto cómo obtener números aleatorios y cosas así. Así que puedes hacerlo si quieres, pero solo voy a crear una función llamada, llamémosla getRandom. Y va a tomar un array. Y luego lo primero que haré es generar un índice aleatorio para el array, para el elemento que estamos obteniendo. Porque recuerde, accedemos al elemento a través de indexes. Así que digamos índice aleatorio. Y lo estableceremos en math.for. Así que vamos a redondear hacia abajo. Recuerde esto de un par de secciones atrás. Así que vamos a redondear hacia abajo un número aleatorio. Digamos math.random. Eso nos da un decimal entre 0 y 1. Así que queremos multiplicar eso por la longitud de la matriz. Así que todo esto es todo lo que hemos visto. Así que eso me dará un índice aleatorio. Ahora solo voy a crear una variable llamada item y establecerla en la matriz. Y luego el índice va a ser aleatorio. Así que índice aleatorio, queremos usar eso aquí. Y luego simplemente regresaremos o simplemente registraremos el elemento en la consola. Ok, y luego llamemos aquí, seamos aleatorios. Y solo queremos pasar una matriz. Y puedes poner los números que quieras aquí. Haremos del 1 al 10. Y verás 9. Si recargo, 9, 10, 3, 10, 8. Entonces sí, solo generará un número aleatorio que usted pasa. Ahora recuerde el resto de los parámetros. Eso le dará una matriz de cualquier cosa que pase. Así que otra cosa que podríamos hacer aquí es simplemente agregar eso. Y luego, automáticamente, lo que sea que pasemos se coloca en una matriz. Así que podría deshacerme de los corchetes aquí y guardar. Y debería obtener el mismo resultado, lo que me dará un número aleatorio entre cualquiera de estos números que paso. Y no necesité pasar en una matriz porque el operador REST convertirá lo que sea paso en una matriz. Pero voy a volver a ponerlo como lo tenía, solo porque se supone que esto te muestra cómo pasar en una matriz. Está bien, cool. Entonces, en el próximo video, vamos a empezar a mirar scope. ADOR. Ok, en este video, vamos a hablar sobre el alcance, y en particular, el alcance global y de función. Ahora el alcance es un concepto importante en JavaScript, y se refiere al área actual o al contexto de un fragmento específico de código. Y hay ciertas reglas para lo que podemos acceder en específicos codes. Ahora global significa exactamente lo que parece. Significa que sus variables globales van a ser accesibles desde absolutamente cualquier lugar. De hecho, el navegador tiene un objeto de ventana. Si sigo adelante y escribo en ventana en la consola, veremos el objeto de ventana aquí que tiene un montón de métodos y propiedades a la que podemos acceder desde cualquier lugar, ya sea que estemos en nuestro ámbito de página global, o si estamos en una función, o en un bloque, o lo que sea. De hecho, alert, el método alert, está en ese objeto de ventana. Si digo window.alert, y paso por aquí, digamos hola, y guardo eso y lo ejecuto, entonces vamos a ver qué aparece. Ahora, dado que window es el objeto superior, está en el nivel superior, ni siquiera necesitamos hacer el punto de la ventana. Podríamos simplemente hacer alert, que es lo que normalmente verás. Y luego hay otras cosas, como por ejemplo, podemos hacer window.innerWidth, y eso nos dará el ancho interno del navegador.
Así que verás aquí abajo, está registrando 455. Y de nuevo, no necesitamos ventana, pero en este caso, en algo como esto, en el ancho interior, mantendría la ventana, pero realmente es preferencia. Pero solo para mostrarte, podría hacerlo sin ella. Muy bien, ahora podemos acceder a estas propiedades y métodos de objetos de ventana desde cualquier lugar. Si tuviera que crear una función y decir correr, y luego ejecutar esa función, y aquí vamos a hacer console log. Vamos a hacer window.innerHeight, que es otra propiedad. Si hago eso, va a mostrar aquí abajo la altura de mi ventana es 136 y está midiendo desde aquí hasta la consola. Muy bien, ahora en cuanto a crear nuestras propias variables en el ámbito global, eso es realmente lo que hemos estado haciendo. Si estás creando una variable que no está en una función, ni en un bloque, ni en nada, eso está en tu ámbito global. Así que digamos que x es igual a 100. Y obviamente, puedo acceder a ella desde el ámbito global. Si hago x, también voy a poner una cadena aquí que diga, solo diremos en global. Salva eso. Estamos va a ver 100 y en global. Ahora, como eso es global, también puedo acceder a eso en functions. Así que diré console log x y digamos en función, guárdelo. Y puedes ver que también podemos acceder a él allí. Si tengo un bloque, como una declaración if, de la que sé que aún no hemos hablado, pero solo para mostrarte muy rápido, si digo si es cierto así que como puse true, lo que sea que ponga aquí va a correr. Voy a hacer un console log de x y diré en bloque. Guarda eso. Puedes ver que también estamos accediendo desde allí. Ahora, las funciones tienen su propio alcance. Así que lo que voy a hacer aquí es crear otra función llamada add. Y aquí, obviamente, podemos acceder a x. Ya te mostré que podemos crear variables en nuestra función. Entonces diremos const y lo estableceremos en 50. Y luego haré una console log de i. Y tenemos que ejecutarlo. Así que si guardo eso y lo ejecuto, verás que estamos registrando i, que es 50. Ahora, ya que definí esta variable dentro de la función, esta es la función scope. Esta no es una variable global. Si salgo de la función e intento registrar i, voy a obtener un error. Dice que i no está definido porque está buscando en el ámbito global. No va a entrar en esta función y salir variables y nos permiten acceder a ellas. Y por supuesto, desde que creé esta variable y en esta función, no puedo ir a esta función y hacerlo aquí tampoco. Si hago eso, ahora este error se está ejecutando, puedes ver, en la línea 11. Y ahí es donde acabo de hacer esto console.log. Así que voy a deshacer eso, y voy a comentar esto para deshacerme de ese error. Ahora, puedo acceder a la variable global x dentro de cualquier función que quiera. Entonces, si tuviera que ir aquí mismo, digamos console log x más y voy a obtener 150. Ahora, si fuera, en esta función de adición, a crear una variable llamada x, si hago eso y guardo, vas a ver ahora que obtenemos 51. Está sumando esta x y esta y. Así que lo que esto está haciendo es sobreescribir el valor x de alcance global. Y esto se llama sombreado de variables. Ahora, cuando escuchas el término alcance local, eso simplemente se refiere a cualquier ámbito en el que estés, sea lo que sea que estés hablando. Si estamos hablando de esta variable y aquí mismo, entonces nuestro ámbito local es este ámbito de la función add. Si estamos hablando de este, entonces donde el ámbito local es el ámbito global. Ahora, ese es el alcance global y de función. En el siguiente video, aunque no hemos repasado las declaraciones y los bucles y cosas así, que son bloques, creo que este es un buen lugar para hablar sobre el alcance del bloque. Así que hablamos sobre el alcance global y el alcance de la función. Ahora vamos a hablar sobre el alcance a nivel de bloque, y también voy a mostrarte algunas de las diferencias entre usar var para crear variables en lugar de usar let y const, porque var no tiene alcance a nivel de bloque. Así que voy a crear una variable en el ámbito global llamada x. Y luego ya les mostré esto en el último video, que si tenemos un condicional, que es un bloque, e intentamos acceder a una variable global, eso está bien, ¿verdad? Porque las variables globales podemos acceder desde cualquier lugar. Ahora, si dentro de este bloque, creo una variable, digamos y la configuro en 200, por supuesto, desde aquí, podría hacer x más y. Eso va a funcionar.
Pero si salgo aquí y trato de hacer X más Y, eso no va a funcionar, porque Y no se ha definido en el ámbito global. Está definido dentro de este bloque. Entonces pertenece a este bloque. Así que voy a comentar eso, y voy a mostrarte cómo funcionaría esto con var en un segundo. Pero primero, quiero mostrarte un ejemplo de bucle. Así que aún no tienes que entender los bucles for para ver realmente de qué estoy hablando aquí. Pero solo voy a crear un bucle for sample. Voy a usar let. Voy a decir que y es igual a 0. Y luego diremos que siempre y cuando sea, digamos, menor o igual que 10. Y luego vamos a incrementar en 1. Y luego aquí, solo voy a hacer un registro de consola de i. Entonces, si guardo eso, lo que va a hacer es simplemente comenzar en 0, y va a recorrer y registrar en la consola cada número hasta que llegue a 10. Así que un bucle for muy simple. Ahora, si saliera de esto y hiciera el registro y de la consola, verá que voy a obtener un error de referencia. Y no está definido. Así que y está en este bucle, en este bloque. Ahora, quiero mostrarte la diferencia entre var versus lar y const. Así que voy a crear un bloque aquí, solo una declaración if, y simplemente di true. Y vamos a crear una variable const de a. Así que lo estableceremos en, digamos, 500. Digamos que b. Lo estableceremos en 600. Y luego usemos varc y lo configuremos en 700. Ok. Ahora, si salgo de ese bloque y conecto el registro A en la consola, vamos a obtener un error. Si conecto el registro B en la consola, obtenemos un error. Y si en la consola logro C, funciona. Verá 700. Así que esa es la gran diferencia entre var versus lar y const. Var no tiene alcance de bloque. Entonces, si tienes una variable que creaste con var dentro de una declaración if, eso es accesible desde fuera. Y eso no es realmente bueno. Eso no es lo que quieres. Quieres que tus variables tengan un alcance de bloques. Así es como funcionan la mayoría de los lenguajes de programación. Así que en ES 2015 o ES6 decidieron crear let y const. Pero, por supuesto, todavía puedes usar var, porque si eliminaran var, eso rompería muchos proyectos. Entonces sí, siempre diría que uses lar y const. Ahora, incluso con bucles, si usé var aquí en su lugar, y luego bajo y descotono este registro de consola y, verás que en realidad me está dando 11. Así que no arroja ningún tipo de error. Está funcionando y dándome 11, que obviamente, no quiero que eso suceda. Ahora, var es la función scope. Así que quiero asegurarme de que explico eso. Así que si venimos aquí y creo una función llamada ron, y luego aquí, digo var, digamos, no sé, de, y establezcalo en 100. Así que, obviamente, puedo usar eso aquí. Diré que console log de. Y, por supuesto, tengo que ejecutar la función ron. Y ahora en la parte inferior, verás 100. Y luego, si intento salir de aquí y registrar la consola de, voy a obtener un error, a pesar de que usé var, porque var es un ámbito de función. No puedes acceder a una variable var que está dentro de una función fuera de una función. Pero puedes hacerlo con otros bloques como loops y if statements. Ahora, hay otra cosa que quiero mencionar sobre var. Así que digamos que const foo es igual a 1. Y luego digamos que var es igual a 2. Entonces, cuando establecemos una variable global con var, déjame simplemente comente eso, deshágase de ese error. Cuando creamos una variable global con var, si miramos el objeto de ventana, echemos un vistazo aquí, verá que en realidad se agrega al objeto de ventana. Cuando usamos var o const, eso no se agrega al objeto de ventana. Así que puedes ver aquí, no hay foo. Así que ese es otro tipo de diferencia entre const y let y var. Y probablemente no vas a querer tus variables globales en el objeto de ventana. Muy bien, chicos, así que ahora vamos a ver cómo funciona Scope con funciones anidadas y bloques anidados. Ahora, las funciones anidadas se relacionan con algo llamado cierres, y veremos formas de usar los cierres más adelante, pero creo que es demasiado pronto para aprenderlos. Mucha gente se siente intimidada por ellos. Pero al menos podemos ver cómo funcionan los alcances con funciones anidadas.
Así que sigamos adelante y creemos una función. Voy a llamarla primero. Y luego en primer lugar, crearemos una variable llamada x, la estableceremos en 100. Y luego lo que puedo hacer aquí es anidar otra función. Así que voy a llamar a esto un segundo. Así que está anidado dentro primero. Y aquí, crearemos una variable llamada y la estableceremos en 200. Y luego, en segundo lugar, voy a registrar en la consola x más y. Ahora, para que se ejecute el segundo, tengo que llamarlo dentro del primero. Así que vamos a ejecutar el segundo aquí, y para que el primero se ejecute, tengo que llamarlo aquí. Así que voy a seguir adelante y guardar eso, y verás que obtengo 300. Así que puedes ver, puedo acceder desde la función padre, debería decir desde la función secundaria, puedo acceder a cualquier variable que esté en el ámbito principal. Sin embargo, no funciona al revés. No puedo acceder desde las variables principales en el ámbito hijo. Entonces, si primero intento iniciar sesión en la consola y, entonces eso me va a dar un error. Así que recuerde, puede acceder a las variables padre, pero no puede acceder a las variables hijas. Así que son dos ámbitos separados. Ahora, es muy similar con blocks. Así que vamos aquí abajo. Digamos sí. Solo diremos si es verdadero. Y luego aquí, voy a decir const x. Y estoy en un ámbito diferente, así que puedo usar x. Y luego digamos que tenemos otro if, un if. Y aquí, diremos si x es igual a 100. Y de nuevo, sé que no hemos repasado las declaraciones if. Vamos a llegar a eso pronto. Solo quiero mostrarte, esto es más o menos el mismo tipo de cosa donde tenemos, digamos, y. Y podemos iniciar sesión en la consola aquí, digamos x más y. Y si guardo eso, tenemos que comentar esto, porque nos ha dado un error. Si comento eso, verás que obtenemos 300, right? Porque puedo acceder aquí. Puedo acceder a la variable del ámbito principal de x. Pero si salgo de este if fijo o este if anidado, e intento consolar el registro y, que se creó allí, entonces eso no va a funcionar, ¿ok? Porque este es un ámbito separado al que no puedo acceder. Pero puedes acceder al padre desde dentro del hijo. Así que con suerte, eso tiene sentido. Sé que es un poco confuso, pero pensé que este era un buen lugar para mencionar esto, ya que estamos hablando de scope. Ok, hasta este punto, sabemos cómo declarar funciones e invocarlas, o llamarlas, o ejecutarlas, como quieras decirlo. Hay otra forma en que podemos crear funciones, y eso es con una expresión de función. Así que primero declaremos una función tal como lo hemos estado haciendo. Así que diré función, esto se llama una declaración de función, ¿verdad? Así que hacemos eso simplemente poniendo la palabra clave de función primero, y luego llamemos a esto agregar signo de dólar. Y lo que esto hará es tomar un valor y luego simplemente prefijarlo con un signo de dólar. Así que devolveremos de esto una cadena con un signo de dólar, y luego simplemente concatenaremos el valor. Y luego, si queremos invocarlo, podemos simplemente, así que hagámoslo en un registro de consola, ya que esto está devolviendo. Así que diremos agregar el signo de dólar, y pasemos aquí 100. Así que si guardo eso, obtenemos 100 pesos. Así que eso es una declaración de función. Comenzamos con la palabra función, y luego la nombramos, y así sucesivamente. Pero también podemos usar una expresión de función, donde realmente creamos una variable. Así que llamemos a esto agregar signo más. Misma idea, pero con un signo más, y lo igualamos a una función. Y eso tomará un valor, y luego seguiremos adelante y simplemente regresaremos br barra diagonal haremos un signo más, y luego concatenaremos el valor. Y luego, si queremos invocarlo, podemos hacer un registro de consola y decir agregar signo más, y vamos a hacer 200. Y si guardo eso, obtenemos más 200. Así que observe que los invocamos exactamente de la misma manera. Simplemente llamamos a la función, pasan un valor, pero se declaran de manera diferente. La expresión es solo una variable. Es una función asignada a una variable. Ahora, en JavaScript, no tienes que usar punto y coma, son opcionales. Pero fíjate, al final de la expresión, tenemos un punto y coma. No añadimos un punto y coma al final de una declaración de función. Ahora, hay algunas diferencias aquí, y se reduce a algo llamado elevación. Ahora, realmente no voy a entrar en la elevación en cuanto a cómo funciona en este momento. Lo haré más adelante cuando hablemos de algo llamado el contexto de ejecución.
Pero en términos muy simples, la elevación es el proceso de mover todas las declaraciones de funciones y variables a la parte superior del alcance actual antes de que se ejecute el código. Así que puedes pensar en ello antes de que tu código se ejecute realmente. Puedes pensar en un paso antes de eso por el que pasa y busca todas tus declaraciones de función y tus expresiones y tus variables y las pone todas en la parte superior de la página. Ahora, aunque esto suceda, solo las declaraciones de función están disponibles antes de que se ejecute el código. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. Si tomo esto justo aquí, donde estoy llamando a $, y lo muevo arriba por encima de donde realmente está declarado, y guardo eso, funciona, lo cual puede parecer un poco extraño porque estamos llamando a $, antes de que realmente lo definimos. Entonces, ¿cómo sabe eso? Y la razón de eso es Isar. Porque de nuevo, puede pensar en ello como un paso separado antes de que su código se ejecute realmente, donde esto se mueve hacia arriba. Ahora, como dije, solo las declaraciones están disponibles antes de que se ejecute el código. Entonces, si hago lo mismo con una expresión, si tomo este registro de consola y lo muevo por encima de donde lo definimos, y guardo eso, dice que el error de referencia no detectado no puede acceder a ADI antes de la inicialización. Entonces, cuando usa una declaración de función regular, puede llamarla de antemano. Si quisiera poner todas sus funciones en la parte inferior de su script, podría hacerlo. Aunque realmente no lo recomendaría. Creo que es mucho más limpio tener sus funciones declaradas o definidas y luego usarlas. Pero sí, solo quería repasar la declaración frente a la expresión. En el siguiente video, vamos a ver otro tipo de expresión de función, y son las funciones de flecha. Así que las funciones de flecha se introdujeron en JavaScript en 2015. Fueron parte de la actualizaciones 2015 o E6. Y hay algunas ventajas en el uso de funciones de flecha. Por supuesto, son más compactos. También tienen un retorno implícito, que les mostraré. Y también tienen un ámbito léxico, del que hablaré un poco más adelante. Así que comencemos aquí creando una declaración de función regular como lo hemos estado haciendo. Así que solo una simple función add que devolverá un plus b. Y luego llamaremos a eso, simplemente haremos un registro de consola de add y pase 1, 2. Así que obtenemos 3. Ahora vamos a reescribir esto como una función de flecha. Así que voy a ir justo debajo de él, y vamos a decir const add. Y recuerda, en el último video, te mostré que también podemos crear expresiones de función, así que podría ser una función igual a esta. Ahora, una función de flecha, podemos deshacernos de la palabra clave de función. Y luego, en lugar de usar la palabra clave de función después de los paréntesis, vamos a usar una flecha o lo que llamamos una flecha gorda. Y luego podemos pasar cualquier parámetro. Y luego en las llaves aquí, podemos simplemente, lo mismo, simplemente devuelva un más b. Si guardo eso, obtenemos 3. Así que esta es solo la sintaxis regular de la función de flecha. Ahora, hay algunas cosas que podemos hacer para hacer esto aún más corto. Dado que solo tenemos una sola expresión de línea aquí que estamos devolviendo algo, podemos acortar esto deshaciéndonos de la declaración return y las llaves. Entonces, en lugar de usar add, aunque, voy a restar solo para no tener que comentar eso también. Pero diremos const subtract, y toma a YB. Tenemos nuestra flecha. Ahora, en lugar de poner mis paréntesis aquí, voy a decir directamente a menos b. Así que esto está diciendo que quiero devolver esta expresión a la derecha de la flecha. Así que esto es lo mismo que esto, por supuesto, excepto que está restando. Así que seguiré adelante y copiaré esto. Y vamos a hacer, diremos 10, 5. Y vamos a llamar a resta. Y, por supuesto, obtenemos 5. Entonces esto es un retorno implícito porque no estamos especificando la palabra clave return. Simplemente lo está haciendo. Así que digamos retorno implícito. Ahora, hay otra forma en que podemos acortar las cosas si su función solo tiene un único parámetro. Digamos que tenemos una función llamada double, y toma un solo parámetro. Y luego lo que queremos devolver es lo que pasemos y luego simplemente multiplicarlo por 2. Así que permítanme ejecutar eso aquí muy rápido. Así que si hacemos doble y pasamos 10, obtenemos 20. Ahora,
La forma en que podemos hacer esto más corto, solo un poco más corto, pero es importante saber esto, es que cuando tenemos un solo parámetro como este, no necesitamos tener paréntesis alrededor de él. Ahora, la forma en que tengo mi editor de texto configurado en formato más bonito y automático, si guardo, lo pone automáticamente. Pero lo que puedo hacer es copiar esto. Voy a copiarlo y luego comentarlo. Y luego aquí en mi consola, lo pegaré. Y verás que funciona. Así que si hago doble, digamos doble 1, obtenemos 2. Ahora, si trato de definir esto y dejar de lado mis paréntesis, pero tengo más de un parámetro, eso no va a funcionar. Entonces solo puedes emitir los paréntesis cuando tienes un solo parámetro. Así que vamos a descomentar estos. Y solo pon un comentario aquí. Y puedes decir que puedes dejar los paréntesis con un solo parámetro. Ahora, otra cosa que puede causar un poco de confusión es si estás devolviendo un objeto. Así que digamos devolver un object. Y esto se debe al formato de tener la flecha apuntando a llaves cuando se quiere devolver un objeto que también usa llaves. Entonces, para darte un ejemplo, digamos const, llamaremos a esta función simplemente createObject. Y no tiene que tomar nada. Pero digamos que quiero que esto devuelva un objeto que tiene un nombre. Voy a solo hacer eso. Y luego, si guardo, verás que Pretty automáticamente piensa en poner un punto y coma aquí, que obviamente no es lo que quiero si estoy tratando de hacer de esto un objeto. Así que si vengo aquí y hago un registro de consola de createObject, voy a obtener un defined. Así que todo lo que necesitas hacer es si quieres devolver un objeto de esta manera, simplemente rodea las llaves con paréntesis. Y luego, por supuesto, no queremos ese punto y coma. Así que ahora, si guardo, puede ver que estamos devolviendo un objeto que tiene el nombre de Brad. Ahora, sé que no hemos repasado métodos de matriz de alto orden ni devoluciones de llamada ni nada, pero ese es otro gran lugar para usar funciones de flecha. Así que solo voy a mostrarte un ejemplo. Entonces digamos que tenemos un array. Simplemente llámalo numbers, y solo haremos del 1 al 5. Y en Eras, hay un método llamado forEach. Y aún no hemos repasado esto, pero profundizaremos en este tipo de métodos más adelante. Pero solo para mostrarte, si hacemos numbers.forEach, lo que pasas aquí es una función. Y podrías hacerlo así. Podrías simplemente pasar una función anónima regular y simplemente pasar lo que quieras usar para cada número. Usaré una variable llamada n. Y luego haré un registro de consola de n. Si guardo eso, verás básicamente lo que esto hace es un bucle. Y simplemente produce, registra cada número. Podría hacer lo que quiera con este número, pero solo elijo cerrar la sesión. Ahora, este es un buen lugar para usar una función de flecha porque realmente puedes acortarla y hacerla más ordenada. Así que digamos forEach. Y en lugar de pasar la palabra función, solo puedo poner mis paréntesis. De hecho, en este caso, ni siquiera necesitaría paréntesis ya que estoy usando un solo parámetro. Pero lo agregará automáticamente en mi caso. Y luego tenemos una flecha, y como solo quiero hacer un solo registro de consola, ni siquiera tengo que usar llaves. Puedo decir que quiero hacer un registro de consola y guardar. Como dije, los paréntesis se agregan, pero realmente no los necesitas, y puedes ver que hace lo mismo. Así que creo que esto es más ordenado, corto y conciso que esto. Pero de nuevo, todo es preferencia, como la mayoría de las cosas. Así que esta es, digamos, la función de flecha en una devolución de llamada. Así que la devolución de llamada es básicamente cuando pasamos la función a otra función, y hablaremos de eso más tarde. Muy bien, así que espero que esto solo le brinde una comprensión básica de cómo formatear las funciones de flecha. Las usaremos durante todo el curso. Ahora, en el próximo video, quiero entrar en algo llamado funciones invocadas inmediatamente. Muy bien, entonces cuando tratamos con funciones, generalmente las definimos o declaramos, y luego las invocamos cuando necesitamos ejecutarlas. Sin embargo, hay una forma en JavaScript que nos permite crear una función o declarar una función e invocarla al mismo tiempo.
Y eso es usar algo llamado una expresión de función invocada inmediatamente, o un IFE para abreviar, IFI, lo siento, y IFE. Y esta es una función que nos permite invocarlo al mismo tiempo. Y hay algunas razones por las que es posible que desee hacer eso. Una de las más importantes es evitar la contaminación de alcance global. Así que permítame mostrarle lo que quiero decir. Si tenemos en nuestra carpeta aquí, puede ver que tengo una carpeta llamada IFI. Si creo otro archivo JavaScript, solo voy a llamarlo otro script.js. Y esto podría ser como otra biblioteca que estamos usando o lo que sea. Y digamos que en este script tenemos una variable global y la establezco en run. Y solo haré un registro de consola del usuario. Y por supuesto, no se va a mostrar todavía, porque no lo he vinculado a mi archivo HTML. Así que sigamos adelante y agreguemos eso. Y podemos decir que esto proviene de alguna otra biblioteca que ni siquiera escribimos, que otro desarrollador creó. Así que diremos otro script, JS. Si incluyo eso, ahora estamos viendo que Brad valor, que está en esta variable de usuario. Ahora, digamos que en nuestro script, bueno, también queremos tener una variable llamada user. Así que voy a establecer const user en John. Y tan pronto como haga eso y guarde y se ejecute, voy a obtener este usuario ya ha sido declarado, porque fue declarado en el alcance global del otro archivo. Y ahora estoy tratando de declararlo en este ámbito también. Y hay algunas formas de manejar esto, pero una de las formas en que podríamos manejar esto es con un IFI. Así que vayamos por debajo aquí, y voy a abrir un conjunto de paréntesis. La sintaxis para un IFI es un poco extraña. Lo que hacemos es crear una función sin nombre en esos paréntesis. Y luego lo que queramos que suceda, así que voy a llevar esto al IFI y luego simplemente hacer un registro de consola de user. Ahora, después del primer conjunto de paréntesis, necesitamos abrir otro conjunto para invocarlo, porque eso es una función. Necesitamos este conjunto de paréntesis para invocar eso. Así que voy a seguir adelante y guardar esto, y verás ahora que no obtenemos un error. Podemos tener estas dos variables de usuario, porque este de aquí no está en el ámbito global. Está en el ámbito del IFI. E incluso podría crear una función dentro de aquí. Digamos que tenemos una función llamada hello, usaremos la función de flecha, y simplemente haremos, digamos, console.log. Y diremos, hola desde el IFI. Ahora, si intento salir aquí y ejecutar hello, voy a obtener un error que dice hello is not defined. Porque de nuevo, está dentro de este IFI. Así que tendría que ejecutarlo aquí adentro así. Ahora, puedes agregar parámetros si quieres. Así que digamos, voy a crear otro aquí abajo. Así que recuerda, está entre paréntesis uno al lado del otro. El primero tiene la función dentro de él. Así que podría pasar, digamos, nombre. Y luego, digamos, que quiero hacer una console, log de una cadena hello. Y luego quiero concatenar en eso el nombre. Ahora, donde paso eso va a ser aquí mismo. Así que voy a pasar en una cadena de, digamos, Sean. Guarda eso, y nos saludan, Sean. Así que eso es agregar parámetros a tu IFI. Ahora, puedes tener un IFI con nombre. Porque fíjate, estas son solo funciones anónimas, no tienen ningún nombre asociado. Entonces, si quisiera, podría decir función y luego darle un nombre como hola, lo cual puedo hacer porque el otro hola está en un alcance diferente. Y luego lo que sea, console, log hola. Pero realmente no ves mucho esto porque no puedes llamar a esa función fuera del IFI, fuera de ese ámbito. Puedes llamarlo dentro de él. Y eso es algo que se llama recursividad. Cuando llamas a una función desde sí misma, eso es recursividad. Y es una especie de tema avanzado, que entraremos más tarde, mucho más tarde. Y no recomendaría hacerlo. Si ejecutas esto, vas a bloquear tu navegador, porque lo que va a suceder es que va a ejecutar hello, va a console, log hello, luego lo va a llamar de nuevo, va a console, log de nuevo, llámalo de nuevo, y va a seguir funcionando hasta que tu navegador se bloquee, va a causar lo que llamamos un bucle infinito. Así que no recomendaría hacer eso. Pero quería mostrarte que puedes crear una función con nombre. Supongo que la otra razón por la que podrías hacerlo es por razones de depuración. Está bien, así que eso es todo para IFAs. Probablemente entraremos en esto un poco más adelante en algunos proyectos. Pero en el próximo video, quiero darte un par de desafíos de funciones bastante fáciles. Muy bien, chicos, así que tenemos un par de desafíos que hacer.
Así que hay 3 de ellos aquí, y básicamente, solo haré uno por uno. Y puedes pausar el video después de que te explique cada uno y probarlo por tu cuenta. Así que el desafío 1 es crear una función llamada getCelsius que toma una temperatura en Fahrenheit como argumento y luego devuelve la temperatura en Celsius. Para obtener puntos extra, escríbelo como una función de flecha de una línea. Así que primero lo escribiremos como una función regular, y luego veremos si podemos convertirlo. Y el resultado esperado, simplemente pasas en un Fahrenheit como 32 y obtienes el Celsius, que sería 0. Y puedes hacer que la salida se vea más bonita poniéndola en una cadena. Incluso puedes agregar la barra XB0, que es este pequeño símbolo de grado, y ponerlo en una cadena de plantilla como esa. Y luego, por lo tanto, la fórmula para Fahrenheit a Celsius es esta aquí mismo. Así que, básicamente, este Fahrenheit menos 32 por 5 dividido por 9. Puedes leer más sobre la fórmula aquí si quieres. Así que eso explica eso. Muy bien, y luego lo que haré es abrir, busquemos un Fahrenheit. Ni siquiera sé cómo deletrear Fahrenheit. Fahrenheit a Celsius convertidor en línea. Ok, aquí tenemos esto solo les muestra la fórmula aquí. Así que, básicamente, solo necesitamos generar esto en nuestro JavaScript, donde la temperatura Fahrenheit es el argumento. Así que si quieres pausar el video y hacer eso ahora, adelante. Así que voy a poner un comentario aquí, decir challenge 1. Y vamos a crearlo primero como una función regular. Entonces diremos getCelsius. Y luego eso va a tomar una temperatura Fahrenheit. Y luego, básicamente, lo que vamos a hacer Celsius. Y vamos a poner eso en la fórmula, que probablemente podamos. Sí, simplemente lo tomaremos desde aquí. Definitivamente necesito saber eso. Cosas como esta, que generalmente encuentro en Stack Overflow. O usar la extensión GitHub Copilot es realmente útil, porque te dará cosas como esa. Así que solo voy a pegar eso. Y luego lo que podemos hacer es reemplazar esa F mayúscula con nuestra F minúscula, porque ese es el argumento que se está pasando. Y luego devolvamos Celsius. Celsius, ¿verdad? Y luego hagamos un registro de consola aquí de getCelsius. Y pasemos en 32. Entonces, si lo miramos aquí abajo, obtenemos 0. Así que intentemos otra cosa. Si pasamos en 40, obtenemos 4 puntos y luego un montón de 4S. Así que si pongo 40 aquí, obtenemos lo mismo. Ponemos 50, obtenemos 10. Pongamos 50 en nuestra función y obtenemos 10. Good. Ahora, podemos convertir esto en una función de flecha de una línea. Si quieres pausar el video y hacer eso, puedes seguir adelante, pero yo voy a solo. Lo comentaré en un segundo, pero vamos a hacer const getCelsius. Vamos a configurarlo en una función de flecha que toma Fahrenheit. Y luego sabemos que básicamente solo queremos devolver esto aquí mismo. No tuvimos que poner esto en un nombre de variable, podríamos devolverlo directamente. Pero aquí abajo, podemos usar un return implícito, así que solo voy a pegar eso. Y luego nos vamos adelante y comenta esto. Y vamos a intentarlo de nuevo. Ahorro, obtenemos 10. Si paso en 32, obtenemos 0. Muy bien, así que esta es una función bonita y limpia. Así que creo que eso lo hará. Y podríamos ponerlo dentro de una cadena de plantilla con este pequeño símbolo. Entonces, por ejemplo, en lugar de simplemente registrar la respuesta, podríamos poner marcas inversas y decir la temperatura para ¿qué hacemos aquí? Sí, solo diremos que la temperatura es y luego pondremos nuestro getCelsius con 32. Y luego, fuera de eso, las llaves, puedo pegar eso, y luego pondremos C. En realidad, no tengamos un espacio allí. Así que ahora dice que la temperatura es de 0 grados centígrados. Si paso en 50 y ahorro, obtenemos que la temperatura es de 10 grados centígrados.
Así que ese es el primer desafío. Así que el siguiente, ni siquiera recuerdo realmente cuáles son. Hice esto hace bastante tiempo. Así que crea una función de flecha llamada min-max que toma una matriz de números y devuelve un objeto con los números mínimos y máximos en la matriz. Así que queremos para poder pasar una matriz de números. Y luego lo que obtenemos a cambio es un objeto con el mínimo y el máximo de los números en esa matriz. Así que en cuanto a sugerencias, puede usar los métodos math.min y math. Max para obtener el min y max. También puede usar el operador spread para distribuir los valores de una matriz en argumentos separados. Bien, entonces sí, intentemos eso. Y si quieres pausar el video y hacerlo, también está bien. Solo voy a poner un comentario aquí, desafío 2. Y vamos a crear nuestra función llamada min-max. Y luego eso va a tomar un array. Así que simplemente llamaremos a esto array. Y luego recuerda, podemos usar los métodos de objetos matemáticos min y max. Así que digamos const min. Y lo estableceremos en math, min. Y luego quiero tomar, básicamente, esto no toma en una matriz, toma solo un montón de números, como este, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Así que si queremos tomar solo los valores en la matriz, recuerde, podemos usar el operador spread. Y luego continuaremos y agregaremos nuestro array. Y solo para probar eso, hagamos un registro de consola de min. Y luego podemos llamar a esto porque iniciamos sesión desde la función. La matriz es O, no lo hicimos, necesitamos pasar en una matriz. Así que vamos a hacer del 1 al 5 y guardar. Y obtenemos 1, que es el mínimo. Así que ahora podemos copiar esto. Y vamos a obtener el max. Así que max, y luego voy a registrar la consola max. Y obtenemos 5. Si añado a esto 6, entonces obtengo 6. Así que sabemos que estamos a mitad de camino. Tenemos eso. Ahora solo necesitamos crear un objeto. Así que bajemos aquí y devolvamos un objeto con min. Ahora, recuerde, si su nombre de variable es el mismo que su clave aquí, no necesita tener el nombre de la variable. Podrías hacer eso. Y luego lo mismo con max. Muy bien, así que eso debería ser suficiente. Ahora estamos regresando, por lo que necesitamos envolver esto en un registro de consola si queremos imprimirlo. Y guardaremos. Así que obtenemos min 1, max 6. Si agrego, digamos, 31 aquí y ahorro, obtenemos min 1, max 31. Si me deshago del 1, min ahora será 2, max 31. Así que debería pasar el desafío. Ahora para el desafío 3, dice crear un dudoso. Hablamos de ellos en el último video. Que toma la longitud y el ancho de un rectángulo, lo envía a la consola en un mensaje tan pronto como se carga la página. Así que sabemos que si escribimos un dudoso, se ejecuta de inmediato cuando se carga la página. Así que en la carga de la página, deberíamos ver este mensaje, un área de un rectángulo con una longitud de 10 y una anchura de 5 es 50. Ok, así que la pista, el área de un rectángulo es la longitud multiplicada por la anchura. Ok, así que abarca la longitud y la anchura. Eso significa que solo tenemos que multiplicarlo. Y esto debería pasar a la dudosa como argumentos. No tienes que hacerlo, devuelve cualquier cosa de esta función. Simplemente inicie sesión en la consola. Así que eso es bastante fácil. Así que realmente solo pone a prueba tus habilidades para crear un dudoso. Así que vamos a bajar aquí, y puedes pausar el video ahora mismo si quieres. Así que digamos el desafío 3, y vamos a crear un dudoso. Así que recuerda, tenemos un conjunto de paréntesis, y en ese es donde creamos nuestra función. Ahora, no creo que te lo mostré en el último video que en realidad podemos usar una función de flecha aquí. ¿Cómo? Podría ser solo una función regular como esta, pero también puedes hacer esto. Así que eso es lo que voy a hacer. Y dijo que tome una longitud y un ancho.
Y luego dentro del cuerpo de la función, obtengamos el área. Así que diremos const area. Y luego podemos obtener eso con la longitud multiplicada por la width. Y luego vamos a hacer una variable para la salida que queremos registrar. Así que será un literal de plantilla. Y vamos a decir el área. Área, permítame revisar esto de nuevo. De hecho, voy a copiar esto. Así que si pegamos eso, y solo necesitamos reemplazar estos valores. Así que sabemos que tenemos la longitud y el ancho pasado sin. Así que podemos reemplazar este 10 aquí mismo con la longitud. Podemos reemplazar este 5 con el width. Y podemos reemplazar 50 con el área. Y luego, por supuesto, necesitamos agregar entre paréntesis. Y luego, cuando pasamos los argumentos, eso va aquí. Así que digamos 10 y 5. Y por supuesto, necesitamos generar esto. Así que vamos a hacer un registro de consola y vamos a generar output. Así que el área de un rectángulo con una longitud de 10 y una anchura de 5 es 50. Así que si tuviera que cambiar esto ahora, digamos 20 y 10, guarde eso. La longitud de 20 y una anchura de 10 es 200. Muy bien, chicos, así que espero que espero que la descripción sea lo suficientemente buena para que entiendan lo que les estoy pidiendo que hagan. No soy el mejor haciendo desafíos o creándolos, honestamente. Así que espero que sean suficientes. Muy bien, entonces de lo que quiero empezar a hablar a continuación es del contexto de ejecución, que es más cosas detrás de escena y cómo funcionan las cosas detrás de escena, que es un poco avanzado, especialmente para esta etapa del curso. Pero ya lo dije 1.000.000 de veces. Quiero darles una imagen completa de lo que está sucediendo mientras escribimos nuestro código. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre el contexto de ejecución, lo que puede sonar un poco intimidante, especialmente si eres un verdadero principiante. Pero debes saber que aprender estas cosas ahora y conocer el panorama general de lo que está sucediendo cuando tu código se está ejecutando te beneficiará más que si aprendes estas cosas dentro de 3 años como lo hice yo. Así que contexto de ejecución, solo piensa en esto como algo que va a suceder detrás de escena. No estamos viendo ningún nuevo código avanzado ni nada por el estilo. De hecho, el código de ejemplo que vamos a usar es simplemente cosas muy simples que ya hemos hecho, simplemente creando una variable, creando una función, ejecutando una función. Muy bien, ahora, en lo que respecta a lo que es, el contexto de ejecución es un entorno especial creado por el motor JavaScript en el navegador. O si está usando Node.js, el motor que utiliza Node.js, que es el motor V8. Y este entorno especial, este contexto de ejecución, incluye el código que se está ejecutando actualmente y todo lo que ayuda a su ejecución. Y cuando se crea por primera vez, eso se llama el contexto de ejecución global. Puedes pensar en ello como el ámbito global. Y luego, cada vez que invoque una función, esa función tendrá su propio contexto de ejecución que durará todo el lapso de la función. Cuando la función está terminada, entonces ese contexto de ejecución de la función está hecho. Ahora, para visualizar el contexto de ejecución, creé esta caja. Así que puedes pensar en ella como una caja con 2 lados, donde tienes lo que se llama el entorno de variables en un lado. Y esto va a ser todas las variables y todas las funciones en tu código almacenadas en pares clave valor en la memoria. Muy bien, así que esa es la memoria. Y luego tenemos el lado de la ejecución, que es el hilo de ejecución. Entonces JavaScript es lo que llamamos un lenguaje de un solo hilo, un hilo que puedes considerar como un proceso. Y tu código se ejecuta línea por línea en ese hilo o en ese proceso. Muy bien, para que quede claro, JavaScript es de un solo subproceso y es sincrónico. Así que se ejecuta línea por línea. Hay capacidades asíncronas, de las que hablaremos más adelante, diferentes API web y cosas así. Pero sepa que, en esencia, JavaScript es de un solo subproceso y es sincrónico. Ahora, hay 2 fases en las que se crea el contexto de ejecución. Así que la primera fase, la fase de creación de memoria, se puede pensar como una sola pasada antes de que el código se ejecute realmente, ¿ok? Así que la fase de creación de memoria en realidad no ejecuta su código. Hace un par de cosas. Así que lo primero que hace es crear el objeto global,
ya sea en el navegador o en Node.js. En el navegador, el objeto global se llama window. De hecho, si voy a Chrome muy rápido y entro en la consola y escribo en window y presiono Enter, me mostrará ese objeto de ventana y todos los métodos y propiedades que contiene. Y hay un montón de ellos, diferentes APIs y cosas. Y vamos a entrar en mucho de esto más adelante. Y eso es creado por el contexto de ejecución en la fase de memoria. Ahora, lo segundo que hace es crear este objeto y vincularlo al objeto global. Es por eso que si entro en la consola y escribo esto y presiono Enter, me mostrará exactamente lo mismo, el objeto de ventana, porque lo vincula a eso, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es configurar el montón de memoria para almacenar sus variables y referencias de funciones. Así que recuerde este cuadro de aquí, todas sus variables y funciones se van a poner aquí durante la fase de creación de la memoria. Y luego lo último que va a hacer es establecer el valor de todas esas en indefinido, ¿ok? Así que si miramos aquí, estos valores aquí, todos estos se van a establecer en indefinidos en la fase de creación de la memoria. No se llenan de valores hasta que el código se ejecuta realmente, ¿ok? Que es la segunda fase, la fase de ejecución, donde pasa línea por línea. Y si llega a una función, una invocación de función, entonces creará un nuevo contexto de ejecución para esa función. Ahora, para darles una mejor imagen, vamos a recorrer cada línea de este código y voy a mostrarles exactamente lo que está sucediendo dentro del contexto de ejecución. Y como dije, este código es muy simple, solo estamos creando un par de variables. Estamos creando una función que devuelve una suma de dos números. Y luego estamos creando algunas variables que contendrán el valor de retorno de esta función getSum. Así que un par de cosas a tener en cuenta. Hay dos fases vamos a pasar, la fase de creación de memoria y la fase de ejecución. Y cada vez que invocamos una función como esta, crea una especie de contexto de ejecución de función secundaria. Así que comencemos. Así que seguimos adelante y ejecutamos la fase de creación de memoria. O no lo ejecutamos, simplemente se ejecuta. Y en la línea 1, va a establecer la variable x en la memoria. Va a asignarla y almacenarla como indefinida, ¿ok? Recuerde que dije variables en la fase de creación de memoria, se colocan en la memoria, pero se almacenan como indefinidas. Va a hacer lo mismo en la línea 2 con la variable y, almacene eso en un defined. Ahora línea 3, golpea una función, y las funciones se asignan a la memoria, pero no se almacenan como indefinidas. Creo que podría haber dicho eso. Todo el código dentro de la función se almacena en la memoria, ¿ok? No se ejecuta, solo se pone en la memoria por ahora. Y luego va a saltar a la línea 7, donde sum1 se va a asignar a la memoria, almacenarlo como un defined. Recuerde, aún no estamos ejecutando nada, por lo que las funciones no se ejecutan, simplemente estamos poniendo las variables en la memoria. Lo mismo con sum2, que se pone en la memoria, se almacena como un defined. Ahora lo que va a suceder es que va a pasar por la fase de ejecución. Así que va a volver a la línea 1, y en línea 1 va a tomar 100 y ponerlo en la variable x en la memoria. Recuerde, x ya está en la memoria como indefinido desde la fase de creación. Pero ahora que estamos ejecutando, va a poner 100 para x. Siguiente línea 2, va a colocar el valor de 50 en la variable y. Luego va a ir a la línea 3, pero va a omite esta función porque no hay nada que ejecutar. Esto es solo una definición de función. Luego vamos a la línea 7. Ahora va a invocar getSum, porque recuerde, estamos en la fase de ejecución. Entonces esto es una función, se va a ejecutar y va a crear un nuevo contexto de ejecución de función. Ahora recuerde, cuando se crea un nuevo contexto de ejecución, tiene dos fases una vez más. Así que ahora vamos a estar en la fase de creación de memoria para el contexto de ejecución de la función getSum. Así que puedes pensar en ello como un contexto de ejecución anidado. Entonces, en la línea 3, lo que va a hacer en la fase de creación de memoria es que va a asignar n1 y n2 a la memoria y almacenarla como indefinida. Recuerde, estamos en la fase de creación para el contexto de ejecución de la función, así que va a tomar estos dos y almacenarlos en la memoria como indefinidos. Luego va a ir a la línea 4, va a almacenar la suma como indefinida. Ahora va a pasar a la fase de ejecución de la función. Entonces a n1 y n2 se les van a asignar 150. Y la razón de esto es porque estamos pasando aquí x e y, que están configurados en 150. Y luego en la línea 4, el cálculo está hecho, y 150 se coloca en esta variable de suma en la memoria.
Entonces la línea 5 va a devolver y le dice al contexto de ejecución de la función que regrese al contexto de ejecución global con la suma o el valor de 150. Y eso se almacena en aquí. El valor de la suma de vuelta se coloca en la variable sum1. Luego pasa a la línea 8. Va a hacer todo de nuevo. Va a abrir otro contexto de ejecución para la función y hacer lo mismo solo que con diferentes parámetros, esta vez 10 y 5. Muy bien, así que solo para recapitular rápidamente, porque realmente quiero que ustedes entiendan esto, ejecutamos este bloque de código. Inicia el contexto de ejecución global. En la fase de creación de la memoria, pasa por cada línea. Y va a establecer todas las variables en indefinidas en la memoria. Y va a establecer el código de la función en la memoria. Una vez que hace eso, comienza la fase de ejecución donde 100 se pone en X, 50 en Y. Va a omitir la declaración de la función porque estamos en el contexto de ejecución. No hay nada que ejecutar. Una vez que llegamos a 7, ve que hay una función que abre otro contexto de ejecución para la función. Y luego pasa por la fase de memoria para la función, luego la fase de ejecución de la función, y luego pasa a la línea 8. Y tendrá que hacer lo mismo porque llegamos a otra función. Muy bien, así que esto realmente no afecta cómo escribes tu código en este momento. Pero te beneficiará en el futuro solo saber cómo funciona esto detrás de escena. Ahora, en el siguiente video, voy a ejecutar este bloque de código, y voy a usar el depurador del navegador para poner interrupciones para que podamos ver exactamente lo que está sucediendo, o tanto como podamos ver dentro del navegador. Así que en el último video, hablamos sobre el contexto de ejecución. Y pasamos por un bloque de código. Y les mostré lo que sucedió durante el fase de creación de memoria y la fase de ejecución. Bueno, aquí voy a hacer lo mismo. Puedes ver que tengo exactamente el mismo código en mi VS Code. Y vamos a hacer lo mismo desde el navegador. Y podemos hacerlo usando la pestaña Fuentes en DevTools. Y por aquí, verás nuestros archivos. Y si hago clic en Script, JS, vamos a ver el mismo código aquí mismo. Ahora, usando el depurador, puedo poner lo que llamamos un punto de interrupción en cualquier lugar que quiera. Y eso va a detener la ejecución del código en ese punto. Así que lo que voy a hacer es ponerlo justo al principio para que en realidad no se ejecute el script. Así que voy a volver a cargar la página. Y nada de esto se ejecuta. Pero la fase de creación de memoria ya se ha ejecutado. Así que aquí abajo, puedes ver todas estas variables X, Y, sum1, sum2. Todas han sido puestas en memoria y configuradas como un defined. Porque recuerda, con la fase de creación de memoria, coloca las variables en la memoria y las establece en un defined antes de la ejecución. Ahora, recuerde, las funciones se almacenan en la memoria, y todo el código de la función se almacena. Sin embargo, eso va a estar aquí abajo en global. Así que eso se llama getSum. Entonces, si miramos aquí abajo, deberíamos ver una función getSum aquí mismo. Así que ese código también se almacena en la memoria. Ahora, una cosa interesante es que si usaras var en lugar de const.let, entonces esas variables también se pondrían en el ámbito global. Y podemos entrar en la elevación y esas cosas más adelante. Pero lo que quiero mostrarte ahora es que si paso por esto, br/diagonal para que pueda usar este pequeño icono de flecha para ejecutar el código línea por línea. Y vas a ver qué pasa por aquí. Así que voy a hacer clic en la flecha. Va a ejecutar la primera línea, const_x es igual a 100. Y ahora hemos comenzado la fase de ejecución. Normalmente, simplemente pasa y lo hace todo junto. O lo hace muy rápido. No se detiene así. Pero ahora estamos haciendo una pausa línea por línea, y puedes ver que 100 se ha puesto en X. Porque empezamos por la ejecución. Ahora voy a hacer clic en esta flecha de nuevo y ejecutar la segunda línea, y verás que se ha puesto 50 en Y. Ahora, se salta la definición de la función porque no hay nada que ejecutar y va directamente a este getSum donde se está invocando. Ahora, recuerde, cuando invocamos una función, crea un nuevo contexto de ejecución de la función. Así que voy a hacer clic en la flecha, y ahora verás esta nueva área llamada local, que es el contexto de ejecución de nuestra función. Y la primera línea ha corrido. Entonces N1 y N2 contienen 150. Porque nuestra primera llamada a la función, pasamos X e Y, que son 150. Ahora, si hago clic en esto de nuevo y ejecuto esta línea aquí mismo, va a poner 150 en suma. Así que volveré a hacer clic en ella, y ahora verás que sum tiene 150. Ahora, si salimos de la función, va a ir a la siguiente getSum, que se está pasando en 10 y 5.
Así que va a abrir un nuevo contexto de ejecución con 10 y 5 como argumentos aquí, como las variables. Si vuelvo a hacer clic en él, va a sumar la suma. Haga clic en él de nuevo, va a ir a la siguiente línea, al registro de la consola. Y ahora nuestro script se ha ejecutado. Muy bien, así es como se ve cuando se pasa línea por línea. Pero viste, incluso antes de que ejecutáramos nada, la fase de creación se ejecutó y puso nuestras variables y nuestra función en la memoria. Pero si esto te resulta confuso, no te preocupes por eso. Mi objetivo de hacer esto es solo mostrarte lo que está sucediendo bajo el capó y cómo se ejecuta realmente dentro del navegador. Así que en el próximo video, vamos a hablar un poco sobre algo llamado la pila de llamadas. Y luego después de eso, volveremos a la sintaxis, creando condicionales y bucles y así sucesivamente. Ok, así que mientras estamos en temas que están un poco detrás de escena, cosas que suceden cuando ejecutamos nuestro código, hablamos sobre el contexto de ejecución. También quiero hablar sobre la pila de llamadas. Esto es algo que será importante más adelante cuando te adentres en JavaScript más avanzado. Pero solo quiero que entiendas lo básico. Entonces, cuando ejecutamos una función, sabemos que abre un nuevo contexto de ejecución de función. También se agrega algo llamado pila de llamadas. Ahora, una pila es una estructura de datos no solo en JavaScript, sino en muchos lenguajes de programación. Y funciona de una manera muy específica. Es el último en, primero en salir, o LIFO, lo que significa que lo último en aparecer es lo primero en salir. Y la siguiente diapositiva te dará una mejor visualización de eso. Pero la pila de llamadas puedes pensar en ella como un administrador para tus funciones o un gerente para tu contexto de ejecución. Y en la parte inferior de la pila, tienes tu contexto de ejecución global. Y luego, cuando se invoca una función, se coloca en la pila de llamadas. Cuando está hecho, se extrae. Entonces, si miramos este fragmento de código muy básico aquí, estamos ejecutando 3 funciones o creando 3 funciones, primero, segundo, tercero, y luego ejecutándolas. Y estamos haciendo todo esto en el ámbito global. Todos se están ejecutando en el alcance global. Entonces, lo que sucede aquí es que se invoca la primera función. Se empuja a la pila. Esa es la terminología, al igual que con las matrices, push y pop. Así que se empuja, primero termina y luego se desprende. Luego se ejecuta la segunda, se empuja, se sale. Luego la tercera se ejecuta, se empuja, saltar. Así es como funcionaría este fragmento de código con la pila de llamadas. Ahora, este fragmento de código es un poco diferente. Así que, de nuevo, tenemos primero, segundo, tercero. Pero solo estamos corriendo primero en el ámbito global. Y luego en el primero, estamos ejecutando el segundo. Y luego en segundo, estamos corriendo third. Entonces lo que sucede es que corremos primero, se empuja. Mientras el primero se está ejecutando, el segundo se ejecuta. Entonces eso se pone encima del primero, porque el primero todavía está funcionando, todavía está abierto. Y luego, en el segundo, se llama al tercero. Entonces el segundo sigue corriendo. Entonces el tercero es empujado. Cuando termina el tercero se empuja, lo siento, se desprende. Y luego el segundo termina, se desprende el primero. Así que es la misma cosa. Es el último en entrar, el primero en salir. Así que lo que quiero hacer ahora es mostrarles esos mismos 2 fragmentos de código en el navegador y mostrarles la pila de llamadas en la pestaña Sources. Así que como pueden ver, tengo el primer ejemplo que les mostré aquí, tengo el segundo comentado por ahora. Y voy a ir a la pestaña Sources e ir a Script.js. Y lo que voy a hacer es poner mi punto de interrupción justo en la primera función donde se llama. Y luego voy a volver a cargar la página. Y en este momento, no ha ejecutado nada. Una vez que haga clic en esta flecha, ejecutará esta línea, la primera función. Y si miras aquí abajo, de hecho, hay una pestaña llamada pila de llamadas. Y puedes ver ahora mismo, primero está encima encima del contexto de ejecución global. Eso es lo que es este anónimo. Muy bien, así que primero se pone en la pila. Y luego vamos a recorrerlo. Vuelve a recorrerlo, terminarlo. Ahora vamos a correr en segundo lugar. El segundo se empuja en la pila. Avanza a través de él, se desprende. Vamos a correr third. Eso se empuja. Lo atravesamos. Y luego se desprende. Muy bien, así es como funciona este fragmento de código, tal como te mostré en la diapositiva. Ahora voy a comentar esto. Y el segundo ejemplo, voy a descomentar eso. Así que recuerda, aquí es donde realmente estamos en segundo lugar en primer lugar y tercero en segundo. Así que solo quiero mostrarles cómo funcionaría esto. Así que bajaremos aquí. En realidad, vamos a recargar todo esto muy rápido. Y luego voy a poner mi punto de interrupción aquí al principio y luego recargar.
Y luego, si ejecutamos la función, verás que el primero se pone en la pila. Ahora va a ir al segundo, que todavía está en el primero. Vamos a ejecutar eso. Y ahora, mira, el segundo está encima del primero. Dentro del segundo, corremos el tercero. Así que vamos a hacer eso. Y ahora el tercero está encima del segundo. Así que esto se ve exactamente como el diagrama que te acabo de mostrar. Y luego, si damos un paso through, todo terminará, se desprende. Ahora puedes ver que el segundo está en la parte superior. Ejecutaremos that. That se quita. Primero, eso se quita. Así que solo quería que entendieras a un nivel muy básico cómo funciona la pila de llamadas. Así que en la siguiente sección, vamos a empezar a ver el flujo de control, la lógica y los condicionales.